Ejercicios de ecuaciones de estado. Se tiene agua que contiene 14,844 libras, ocupando una densidad de 0,1543 libras mol, dividido en feet cúbicos a una temperatura igual a 507,88 grados Celsius. Nos piden determinar la presión en megapascales con las ecuaciones de gas ideal, Van der Waals, factor de compresibilidad, pero usando el método iterativo, Dendrich y saber cuál es el mejor predictor y por qué. Bueno, lo primero que debemos hacer es que con los datos del enunciado podemos obtener información adecuada para la resolución de este. Primero, la masa se encuentra en libras, por lo que la queremos llevar a kilogramos. Al hacer las multiplicaciones correspondientes nos da que la masa es de 6,73 kilogramos. Para calcular el volumen específico del agua lo queremos en metros cúbicos dividido en kilogramos, lo cual nos da que el volumen específico es de 0,022479 metros cúbicos dividido en kilogramos, y la temperatura tratarla como temperatura absoluta, que en este caso sería Kelvin, ya que estamos ocupando un sistema internacional. Sabemos que la temperatura es de 507,88, le debemos sumar los 273, lo cual nos da que una temperatura es igual a 780,88 Kelvin. El inciso A nos pide calcular la presión a través del gas ideal. Lo primero que tenemos que saber es que acá nos piden como constante la constante universal de los gases, que sería R, la temperatura, y PM, lo cual es el peso molecular. La constante universal que vamos a ocupar es de 8,314 kilopascales por metros cúbicos, dividido en kilomol por Kelvin, y el peso molecular del agua es 18 kilogramos dividido en kilomol. Al hacer las multiplicaciones correspondientes, nos da que la presión es igual a 16.045,1 kilopascales, y esta debemos llevarla a megapascales. Por lo tanto, la presión ideal es de 16,05 megapascales. El inciso B nos pide calcular la presión a través de Van der Waals. Sabemos que acá aparecen unos nuevos parámetros, los cuales son llamados A y B, que son de atracción y repulsión. Acá aparecen unos términos nuevos, que son la temperatura crítica y la presión crítica. La temperatura crítica del agua es de 647,4 Kelvin y la presión crítica del agua es de 22.100 kilopascales. A multiplicar todo lo que nos piden en el parámetro A, nos llega a que es de 1,71 kilopascales por metro a la 6 dividido en kilogramos cuadrados. En el parámetro B tenemos que, al multiplicar todos los que nos piden, nos da 0,01691 metros cúbicos dividido en kilogramos. Para calcular la presión en megapascales también necesitamos saber el volumen específico, que lo calculamos anteriormente. Nos da que la presión es de 13.972,54 kilopascales, y esta la debemos llevar a megapascales, por lo que nos da una presión Van der Waals igual a 13,97 megapascales. En el inciso C, debemos calcular la presión a través del factor de comprensibilidad, pero usaremos el método iterativo. Acá aparecen nuevos términos, que es la presión reducida, que es esta, y la temperatura reducida. Estas son las ecuaciones. La temperatura reducida, al dividirla con los datos correspondientes, nos da que la temperatura reducida es igual a 1,21. La presión reducida nos queda la P, la presión, dividido en la presión crítica. La presión la vamos a dejar sin reemplazar, ya que debemos ir adecuándolo cada vez que ocupemos una iteración hasta llegar a la presión que nosotros estimamos correspondiente. La presión 1, o sea, la primera iteración, la presión a utilizar será la presión reducida dividida en la presión ideal, quedando con Z1 igual 1. Por lo que nos da que la presión reducida es de 0,73. Ahora que encontramos la presión reducida y tenemos la temperatura reducida, vamos a encontrar el factor de comprensibilidad. Al buscar la presión reducida, que la tenemos escrita, dibujada aquí con una línea roja, la llevamos hasta acá, y
nos damos cuenta que tiene una intersección con la temperatura reducida. Si esto nos da que Z2 es igual a 0,86. Al comparar Z1 y Z2 nos damos cuenta que no son iguales, por lo que debemos seguir iterando. La iteración 2, vamos a decir que la presión 2 es igual a Z2 por la presión ideal, lo que nos da que la presión 2 es de 13.798,8 kilopascales, y nos da que la presión reducida 2 es de 0,62. Al dibujarla acá en el diagrama, podemos ver que la intersección entre la temperatura reducida y la presión reducida nos da que Z3 es igual a 0,88. Si comparamos Z2 y Z3, no son iguales, por lo que debemos realizar una siguiente iteración. La iteración 3, debemos calcular nuevamente la presión 3, que sería Z3 por la presión ideal. Nos da que la presión reducida 3 es de 0,55. Al buscar la presión reducida igual a 0,55 y la temperatura reducida igual a 1,21, la intersección entre ambas nos da que Z es igual a 0,88. Y esta vez Z3 y Z4 son iguales, por lo tanto la temperatura en factor de comprensibilidad es de 12,14 megapascales. En el inciso D nos piden calcular la presión a través de Rendrich-Kohn. Tenemos nuevamente los parámetros A y B, que son de repulsión y atracción, como lo habíamos dicho anteriormente. También entran acá la presión crítica, la temperatura crítica, que le habíamos dado como dato en unas diapositivas anteriores. El parámetro A nos da que es igual a 44,01 kilopascales metro a la 6 por Kelvin elevado a un medio, dividido en kilogramos cuadrados. El parámetro B nos da que es de 0,01173 metros cúbicos, dividido en kilogramos. Debemos recordar que el parámetro B nos deben dar la misma terminología que ocupa el volumen específico. La ecuación que vamos a ocupar es esta, ya la podemos visualizar aquí, donde entra en juego la constante, nuevamente la constante de los gases, las temperaturas, el volumen específico y los parámetros A y B. Al hacer las multiplicaciones correspondientes, las sumas y las restas, nos da que la presión en Rendrich nos da que es de 13,97 megapascales. En el inciso D, y es el último que nos piden el mejor predictor. Pero como nosotros sabemos que el mejor predictor es la presión experimental sacada de las tablas de vapor, sabemos que la temperatura 2 es mayor a la temperatura crítica, entonces nos vamos a encontrar en un estado de vapor sobrecalentado. Nos vamos a tener que hacer una interpolación doble entre los dos valores, ya que la temperatura se encuentra entre 500 y 600 grados Celsius, y el volumen también. Por lo tanto, nos da que la presión experimental es de 14,37 megapascales. Como dije anteriormente, nosotros sabemos que siempre el mejor predictor va a ser la presión experimental sacada de tablas de vapor utilizadas durante todo el curso. Pero también queremos saber cuál sería el mejor predictor si no hubiéramos sacado la presión experimental. Sabemos que el error relativo del gas ideal es de 11,69, el error de Van der Waals es de 2,78, el error del factor de comprensibilidad es de 15,52 y el error de Rendrich es de 2,78. Por lo tanto, podríamos decir que los mejores predictores en este caso son Van der Waals y Rendrich, siempre y cuando se ponga por encima la presión experimental. Este ha sido el ejercicio de ecuaciones de estado. Saludos cordiales. Lo siento, pensé que me tenía.